You are listening to Lone Star Community Radio on 104.5 KCZWLP Conroe and 106.1 KZCCLP Conroe, and worldwide on irlonestar.com. A continuación, Voces en Acción, el programa comunitario que informa a la comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Now, con ustedes, Jenny Ibarra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Mi nombre es Jenny Ibarra Rosales y soy la anfitriona de Voces en Acción, programa que acaba de comenzar hoy día con su primer show, en el cual estamos muy agradecidos a Dios porque nos ha dado la oportunidad de comunicarnos con ustedes en dos preciosas lenguas. Este show va a ser completamente bilingüe. Hi, good day, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. This show has been created for us, for you, for the Hispanic community, for the world. My name is Jenny Ibarra Rosales, and I'm the host of Voces En Accion, a nonprofit educational community show that will be airing from today on, and we'll be speaking partially and mostly in bilingual. That means I'll be doing the show Spanish, English, and we'll be translating on live to make sure that all the communities are united. The Hispanic community, Anglos, Asian, everybody in our community will be united in the same way. They will know what's going on with our lives, and they will know what's going on with our communities in the state of Texas and in the United States and all over the world. What is Voces en Acción? ¿Qué es Voces en Acción? Voces en Acción es un programa comunitario, educacional, que se encargará de informar a nuestra comunidad sobre las diferentes facetas, programas, diferentes tipos de problemas, de asistencia, necesidades, todo. Va a ser más bien como un link, un link entre la comunidad anglosajona del área de Montgomery County en Texas y la comunidad hispana del área también. Queremos invitarlos a que nos escuchen y que nos apoyen. ¿Cuándo fue fundada? Voces en Acción fue fundada en noviembre de este año pasado. Y gracias al estado de Texas fue certificada como una organización non-profit sin fines de lucro para el bienestar de la comunidad hispana. ¿De dónde salió la idea de Voces en Acción? La idea de Voces en Acción salió de varias cosas. Un grupo de personas sentadas conversando, donde teníamos un ideal, donde veíamos la necesidad, donde el hispano fuera completamente informado, cosa la cual en el área de Montgomery no tenemos. En el norte de Houston no hay radios o plataformas de información social en español o bilingües. I'm going to go back in English now. When it was founded, Voces en Acción was founded in November past year. And it was created mainly to educate the Hispanic community of the issues and all the problems that are going on in our community in the Montgomery area and surroundings. And of course, it's going to be aired and in both podcasts all over the world. Everybody's going to be able to see it. Where the idea of Voces en Acción came out. The idea of Voces en Acción came out it was a group of brainstormers, I can call them. We were sitting down and we were thinking about how can we make sure that the community, our community, the Hispanic community, is well informed, and how can we be a link so the Anglo community and the Hispanic community will be informed at the same time and share different issues or get informed in different ways of these different
non-profit organizations or government assistance or things like that that will be that are priority for our community and at the same time to assist those in need. What type of audiences we're looking for? We're looking for everybody that wants to hear us. I will be talking about to everybody, young adults, senior citizens, kids, everybody that is a living soul and that believes in God and that is able to understand and wants to be informed. Nuestra audiencia va a ser múltiple. Vamos a tratar de llegar a los jóvenes adultos, a los niños, a los ancianos, a las madres de familia, a todo el mundo, para que se informen de lo que las necesidades de nuestro pueblo, de nuestra comunidad y también las cosas donde se pueden conseguir resources o herramientas para que puedan subsistir y mantenerse en esta comunidad de manera local. El apoyo del gobierno, el apoyo de las empresas privadas, apoyo de las empresas sin fines de lucro, etcétera. ¿Cómo será la plataforma? La plataforma, como ven, va a ser en bilingüe. How is going to be the platform? Yeah, it's going to be bilingual. We're going to be talking everything back and forth, English and Spanish. So all the community will be informed at the same time. ¿Por qué lo queremos hacer bilingüe? Why are we going to do it bilingual? We're going to do it bilingual because I feel that we owe it. We're in the United States of America. I feel that the Voces En Accion was meant for us to create that motto that everybody needs to be informed at the same time and that the truth needs to be said everywhere. The truth in action. That's our motto. Truth in action. Our shows are going to be airing once a week. Hopefully, we're getting the support from the community. Your support is greatly appreciated. Your donations are greatly appreciated. You can get a hold of us. We have our email is bea1@email.com. Again, B as in Victor, EA1@email.com. And we are getting donations. As you know, this is a nonprofit organization, and we are everything that is here to pay our airtime and to make sure that we get the information proper across. We are going to be having events, not now, but further down the road. At the same time, our shows at the beginning of the season are going to be mainly dedicated to the voters, people that are going to be voting, or elected officials are going to come, or not only our elected officials, but the candidates as well. They're going to be coming through the radio show and talk to us about the platform, and we're going to go ahead and translate their information to the Hispanic community. ¿Cómo será la plataforma? El show de nosotros, como dije, era en español. Va a ser pregrabado, va a ser semanal, donde podamos ser informados. Vamos a hablar de todo tipo de información vamos a dar al aire, que sea verídica, informativa, que sea actualizada en procesos. Los procesos de los primeros shows va a ser, estamos ahorita en plena campaña electoral y vamos a dedicarle nuestro tiempo y nuestro micrófono a todos los candidatos, a todas las personas que están en oficinas en estos momentos trabajando para la comunidad, para que ustedes se informen quiénes son, por quiénes tenemos o podemos elegir votar, porque es una elección propia, y al mismo tiempo para que nos unificamos como comunidad. Tenemos mucho por delante. Pido también el apoyo monetario. Como dije anteriormente, es una radio comunitaria no profita, no tenemos lucros, y los lucros serían las donaciones de que ustedes nos den a nosotros, que se convertirían en ayuda a la comunidad misma. Si ustedes quieren donar
quieren tener espacio en nuestro show, por favor comuníquense con nosotros a Bea, B de Víctor, EA1 @email.com o a mi número de teléfono 832-732-4744. De nuevo, 832-732-4744 para información. Quisiéramos saber qué les parece la oportunidad de tener en Conroe de que haya una emisora dedicada en español e inglés para la comunidad y para información a nivel global. Por eso se hizo bilingüe y por eso será bilingüe. Again, I'm inviting the community to support us, to support Voces en Accion. In English, is Voices in Action, and you guys can say Voices in Action. I am in the community. I'm constantly in meetings. I'm able to go to your site. I'm able to talk to you guys personally. I'm able to get your ideas. Please write me an email at bea1@email.com, or you can call me at 832-732-4744, and we're able to discuss about any comments or any type of questions that you have. We're also going to be on podcasts, Facebook, Rumble, Twitter, Telegram, everything that is out there. So you're able to hear us too in the Lone Star Community Radio, which I'm so honored to have them hosting my show. The Lone Star Community Radio in Conroe, they are in 104.5 and 106.1. They're going to be airing these shows out for the community. Nuevamente quiero darles las gracias también a Lone Star Community Radio en español, porque ellos son los que van a mantenernos al aire. Ellos los pueden utilizar ustedes en FM, en el 104.5 y en el 106.1. Muchísimas gracias por el apoyo. Pueden comunicarse conmigo. Como les dije, mi nombre es Jenny Rosales. Más adelante tendremos una dedicación personal de una persona que va a entrevistarme, y van a poder ustedes saber más de Jenny Rosales como persona. El show de hoy quiero dedicarlo a mi mejor amiga Liz Flumack. Ella murió el 3 de este mes. Ella era una fiel oyente y fiel comunicadora y educadora, y le dedico este show a ella y también a mi sobrino Mateo, y a una de mis amigas, Ana Mireya Díaz. Mateo Castillo y Ana Mireya, que están de cumpleaños. Les dedico estas palabras de bendición a todos, a todos sus familiares y a todos ellos. Este es un show familiar. Aquí va a haber también un poquito de todo. Vamos a poner una bolsa de trabajo para aquellos que estén buscando trabajo. Vamos a tener abogados que van a venir a hablar con nosotros y van a dar información sobre migración y sobre todos los tópicos. I was dedicating this show to my best friend who passed away on the 3rd of this month. Her name is Liz Flumack, and she was a fighter. And then also my nephew, Mateo Castillo, and Ana Mireya Diaz, which are going to be hearing this. They're part of my life on their birthdays today, so I'm dedicating the show to all of them. Thank you so much for the adventure that I'm about to embark. I am faithful to God. I'm a Christian woman, and I am here to say the truth. Thank you for your support, and I hope to hear from you soon. Gracias por su soporte. Estoy aquí para servirle a Dios y a ustedes, y espero escuchar de ustedes pronto. Gracias.
Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744. Hey y'all, it's DJ Mike from Dance Time in Texas. Join me Monday through Friday at 8 a.m. as I count down the top 10 Texas Red Dirt songs that are packing the dance floor. I'll be featuring local artists and the story behind the hits, shows in the area, as well as new songs that make you want to dance. It's Dance Time in Texas with DJ Mike on Lone Star Community Radio, 104.5 KCZW and 106.1 KZCC, Conroe, Texas, or online, irlonestar.com. Listen in Mondays at noon to hear Conroe news from local nonprofits, businesses, upcoming events, Conroe Park events, news stories, and information that matters to you with your host, Margie Taylor of Taylorized PR. For more information about being a guest, visit irlonestar.com/Conroe Culture. The Texas A&M AgriLife Extension Service has been dedicated to educating Texans for over a century. In 1915, the Extension Program was established under the federal Smith-Lever Act to deliver university knowledge and agricultural research findings directly to the people. Ever since, AgriLife Extension programs have addressed the emerging issues of the day, serving diverse populations across the state. Texans turn to Extension for solutions in horticulture, agriculture, 4-H and youth, and family and consumer sciences. Extension agents respond not only with answers, but also with resources and services that result in significant returns on investment to boost the economy. Join us Fridays at 1 o'clock for the AgriLife Extension Hour. Hello. Buenos días, buenas tardes. Estamos en el primer show de Voces en Acción. Mi nombre es Jenny Ibarra Rosales y soy la anfitriona del show. Y con nosotros hoy tengo el placer de tener con nosotros a la señora Kelly McDonald, que está corriendo para el representante del Distrito 3 en el estado de Texas. Hi guys, my name is Jenny Rosales. I'm with Voces en Acción. Today is my first show, as you probably most of you know. And today I am so blessed and honored to have Miss Kelly McDonald. She's running for the state representative for the District House 3, and she's joining us. And what I'm going to do now is just thank the Lord. I need to just stop a minute and just thank the Lord, because today is a blessed day in my life and in a lot of my listeners. Quiero dar gracias y parar un ratito para darle gracias al Señor, porque el Señor es el que está bendiciendo esta vía para comunicarme con ustedes y poder dar la luz al mundo de lo que es Voces en Acción. Thank you, God. Thank you from the bottom of my heart for your presence, your Holy Spirit to be with us through the all entire time and through all the shows that are going to come from now on. Gracias, Señor, te doy por tu presencia en nuestras vidas, por presencia de tu Espíritu Santo y Divino entre nosotros, y para que Voces en Acción continúe dando la palabra correcta. La señora Kelly McDonald. Hi, Miss Kelly. Hello, I'm so honored to be here with you. Thank you so much for having me. Thank you so much. Kelly, good afternoon. Like I said, it's an honor having you today in Voces en Acción. We're here to dedicate this program to the whole Hispanic community that will be fully informed of what's going on within our Texas state, great Texas state, and the United States of America. Mm-hmm. Thanks so much for taking time of your busy schedule and sharing your concerns and reviews with the Hispanic community that they will be needing to hear from you directly.
Le estoy dando las buenas tardes a la señora Kelly. Gracias por el honor de tenerla en el show. Como saben, Voces en Acción está dedicada para el beneficio de los hispanos, tanto en el área de Texas, en el gran estado de Texas, como en los Estados Unidos. Gracias por tomar su tiempo y dedicación de estar con nosotros hoy día y al mismo tiempo para dar su opinión como ciudadana americana del trabajo y bienestar que ella va a dar por nosotros como representante del Distrito 3. Kelly, I'm going to have a couple of questions. I hope you don't mind. And I know my listeners are going to be thrilled because it's a bilingual show, and that's what I'm trying to get in. Thank you so much for translating for me. I really appreciate it. I'm so thrilled to be able to be talking to the community like this. It's an honor. It's an honor. The first question I have is we know a little. I'm going to go ahead first. I'm going to read your bio, and then I want to know about your little bit of your personal life, which is good. I'm going to read her bio. Voy a leer la biografía de la señora Kelly McDonald en español y en inglés para nuestros audientes. Ladies and gentlemen, I'm reading her bio. She's a hardworking woman. I know that. She's a native of Quitman, a small town in the east of Texas, and she went to Texas A&M University of Commerce and studied marketing and organizational leadership. For the past 17 years, Ms. Kelly has dedicated herself as a realtor in the Magnolia area and Woodlands. And prior to her success in the real estate business, she worked with business development. Am I right? Yes, that is right. And her background includes international work experience with South Korea and London. Amazing. Then helping her community has been always a priority, which I love that. Always. She's most proud of making sure that the kids in middle high school and high schools are taken care. Eventually, she's a coach, basketball and track and field. And she considers that mentoring kids is a legacy, is something that is a responsibility and an honor. Kelly was a member of the 2014 Magnolia ISD Parent Leadership Committee. She was a 2015 Magnolia Facility Planning Committee member, and she has served twice as an elected Magnolia ISD School Board trustee for the past 5 years. And I'm sorry. In 2018, she was chosen as one of the 33 trustees out of 7,200. My God. Yes. There's a lot God of bless you. A lot of school board trustees around Texas. To participate in the Association of School Boards, and she graduated earning the degree as a master trustee. God bless you. That's a lot of work. And that's not only that. She doesn't only work with the kids at school. She works as a commissioner for the Montgomery County Housing Authority in Precinct 2. And she works with other commissioners to make sure that the money that we are getting are providing safe housing for the elderly, veterans, and people with disability. Also, she's a board member in the Great Magnolia Parkway Chamber of Commerce, and she serves there as a Government Affairs Counsel. And Kelly also is a Magnolia Rotary Club member, and she's the president. Thank you, Ms. Kelly, for Thank the honor. you. Wow, that's a mouthful. Yeah, and I'm going to say it in Spanish. Voy a traducir ahorita un poquito de lo que dije sobre la información de la señora Kelly McDonald y su biografía. Es madre de familia, esposa devota, nacida en Texas, pero viene del área de Quitman, un pueblo pequeño en el este del estado. Asistió a la Universidad de Comercio de Texas A&M y estudió mercadeo y liderazgo organizacional durante 17 años. Kelly ha sido un agente de bienes raíces en el área de Magnolia y Woodlands durante ese tiempo. Y antes de ese éxito en bienes raíces, Kelly ha trabajado en el desarrollo de empresas privadas y formación, y esto incluye la experiencia laboral en Corea del Sur y en Londres. Su lema es ayudar a la comunidad. Siempre ha sido para ella una prioridad. Está muy orgullosa de su trabajo. En su tiempo libre se lo dedica al servicio social como entrenadora de baloncesto y atletismo en las escuelas secundarias y preparatorias, y es mentora de adolescentes, para lo que para ella es un gran honor y una responsabilidad. Kelly es fue miembro del liderazgo de padres de familia del Distrito Escolar de Magnolia en el 2014. Miembro del Comité de Planificación de Instalaciones de Magnolia en el 2015 y se ha desempeñado como miembro de la Junta Escolar de Magnolia
por los últimos 5 años siendo elegida. En el 2018 tuvo el honor de ser elegida como una de los 33 miembros que participaron en el programa de liderazgo del distrito, la Asociación de Juntas Escolares. Esos 33 miembros fueron elegidos de 7,200 miembros que aplicaron para eso. Es un honor tener que ella, y además de eso se gradúa con la gran distinción como maestro síndico del programa, que para nosotros es increíble tener una persona así, dedicando su tiempo a la labor de los estudiantes. Su trabajo público no solamente termina en las escuelas. Kelly es actualmente la comisionada de la Autoridad de Vivienda del Condado de Montgomery para el Precinto 2, trabaja con comisionados para supervisar la ayuda federal y brinda seguras viviendas a los ancianos, a nuestros veteranos y a las personas discapacitadas. También es un miembro de la Junta de la Cámara de Comercio de Greater Magnolia Parkway y se desempeña allí como presidenta del Consejo de Asuntos Gubernamentales y también es miembro del Club Rotario de Magnolia y se desempeña como presidente este año. Con ustedes a la señora Kelly McDonald. Now, guys, I have Miss Kelly McDonald, and we have a couple of questions, and she's going to answer it for us. Fantastic. So the first question, now that I know a little bit about you, okay, we all are hearing about you, and it's an amazing background. Can you tell us, and can you tell your audience, what chose you the path to run for the District 3 representative? Ahora que te conocemos, Kelly, que sabemos un poquito de ti, ¿podríamos decir un poquito breve qué te hizo elegir correr para la posición de representante del distrito número 3? Well, I have lived with my family here for over 20 years, and we have raised our children here. So my husband John and I have been married for 27 years, and we raised all of our children. Okay, dice que básicamente ella ha vivido aquí por muchos años, más de 27 you said? 27 años. Ella está casada con su esposo, John, y tienen 3 hijos y los ha criado en el área del norte de Montgomery. That's right. And so we raised our children here. I've been working here for 20 years. But most of all, I heard from my mom and dad when I was growing up that service is the most important thing that you could do. Dice que ella, al criar a sus hijos y estar aquí como la comunidad, lo primero que aprendió fue de sus padres, que el servicio es prioridad para poder servir, para poder ayudar a la comunidad. Servir es el modo de la familia de ella y del papá y la mamá de ella. So service and leadership is what my dad had always shown as a policeman. When I grew up, my father was a policeman, my mother was a nurse. Dice que el servicio es lo que siempre aprendió. El papá ha sido un policía, he visto el servicio del papá como policía y la mamá como una enfermera. They would always run into danger and not wait just for other people. And I can't be a policeman or a nurse, but this is what I can do to serve the people. Ella dice que sus padres siempre estaban en la línea, adelante, sin ver el peligro, asistían. Y que ella no podía servir como enfermera o como policía, pero esta es la parte donde ella puede servir. And everybody wants to know exactly what a state representative does. And the entire job is to represent the people, to vote on laws that are important to them. And so my most important job is to represent the people. Okay, mucha gente quiere saber qué es lo que significa un representante del Estado ante la casa. Lo principal que tenemos que entender es que es una persona que se encarga de representar a las personas, a toda la comunidad en frente del Estado. ¿Ok? Y que es ayudar con la provisión de leyes que afectan o que pueden beneficiar a la comunidad de ese distrito. So my entire job as a state representative is to meet the people, find out what I can do for their families, for their business, for the community, and go to Austin and do those things for them. Dice que el trabajo principal de ella es conocer a la comunidad, conocer a las personas una a una, saber las necesidades de ellas y llevar ese informe a la Casa de Representantes del Estado de Texas y trabajar en las leyes para poder ayudar y corregir los problemas que hayan o al mismo tiempo beneficiar a esas personas.
Perfect. Thank you so much, Kelly. My second question, and I will go ahead and after that, I'll open the floor because there's going to be one question that has 3 branches on that question. The first one, I guess I said, Kelly, our Hispanic community in the Montgomery area, as you know, is growing in giant steps. According to the census in 2020, there's about 164,000 Hispanics and Latinos in our area. That means about 26.4% in the Montgomery County area. And it's predicted that the majority are legal age voters and registers. We're facing so many issues, and I am going to try to give you the floor so you can address your thoughts about the next 3 questions. The first one is, tell us about your plans in regards to the immigration and border issues. Tell us in regards to the education and especially the critical race theory, and tell us in regards about the health issues and the mandate. I'm going to go ahead and translate this to my Hispanic community. Kelly, nuestra comunidad hispana en el área de Montgomery está creciendo a pasos gigantes. De acuerdo con el censo del 2020, hay en Montgomery aproximadamente 164,000 hispanos, que serían un porcentaje de 26.4% en total de la población de nuestra área. Está predicho que la mayoría de ellos están en la edad legal de votación y pueden votar. Estamos como comunidad pasando muchos problemas. Quisiera darte el micrófono para que nos digas tus planes al respecto de las 3 preguntas a continuación. La primera, sobre inmigración y tu trabajo que va a ser sobre la frontera. La segunda, sobre educación y el problema que hay en las escuelas sobre el critical race theory o teoría de la raza crítica. Y sobre salud y los mandatos. The floor is yours. So the most important thing that I would love for the Hispanic community to know is that this is your community and I am your representative. So one of the most important things that we can do as far as immigration and securing the border is protecting the borders and actually making sure they're secure, because we have to promote everyone being legal immigration. We have to have a path for every citizen to become legally American. Okay. Dice que lo más importante para nuestra comunidad para entender es que los hispanos que estamos aquí, esta es nuestra comunidad. Y con lo que se refiere a inmigración, ella cree que nuestro deber es proteger lo que se llama la franja, el border, completamente protegerlo, para que no haya ningún tipo de problemas en el border al secure border, o asegurar el área fronteriza. Se podría más prevenir algún tipo de problemas de emigración no válida o ilegal, y al mismo tiempo ayudar a las personas que están aquí. And as far as education goes, I'm so proud that in Texas, our governor has made it illegal to have critical race theory in any Texas school. Dice que con referente a educación, ella dice que se siente muy orgullosa de saber que el gobernador Abbott en estos momentos ha prohibido ya por ley de que se eduque a nuestros hijos con la teoría de racismo en nuestras escuelas. Automáticamente no va a pasar nada porque ya está banned from las escuelas, se ha quitado de las escuelas. Eso va a ser con toda la población, específicamente a los hispanos, que nos afecta en nuestras casas. Nuestros hijos van a ser educados con los principios correctos, no con una teoría de racismo. So I want you to know that as far as a past school board member and a mom, I want you to know that our children's education is the most important thing to me, and I will protect those children and make sure they have everything for their education that they need. Quiere dejarles saber a la comunidad que ella, como el representante del distrito escolar, que ha sido varias veces,
y como madre de familia, se va a asegurar de que nuestros hijos sean protegidos completamente a todo nivel en las escuelas, se les dé la educación correcta para que sean mejores ciudadanos, para que sean libres, para que puedan vivir tranquilos en el área de Texas. And as far as your question about health and talking about mandates, the vaccine mandates, I want to tell you that in America, one of our greatest rights is having the right of our own bodies. And so as a Texan and as American, I will make sure to fight for your rights if you want to have a vaccine, we encourage you to have a vaccine. If you do not want a vaccine, you should not be mandated to have one. La señora Kelly acaba de mencionar básicamente parte de lo de la Constitución de los Estados Unidos. Ella está diciendo que en los Estados Unidos tenemos la ley donde el ser humano tiene el derecho de elegir si quiere ser vacunado o no. Y parte de lo que se llaman los mandatos, ella va a pelear para que nosotros tengamos nuestro derecho de poder elegir si queremos vacunarnos o no, si queremos tener máscaras o no, lo que decidimos nosotros como seres humanos, porque tenemos la libertad de la expresión de nuestros propios derechos en los Estados Unidos de América. And as your representative, I represent you. I want to know how you want me to vote for you, to protect you. You will always be the most important. Dice que parte del trabajo de ella como representante es asegurarme de que ella va a representarnos a cada uno de nosotros. Ella quiere saber directamente de nosotros cómo puede mejorar la representación, cómo puede llegar al cabildeo, cómo puede llegar al Estado, a la Casa del Estado y hacer el trabajo donde nos represente perfectamente a todos nosotros. Thank you, Kelly. That was amazing. I'm going to be honest with you. Thank you so much. Muchas gracias, Kelly, por sus palabras. Fue magnífico las respuestas. Ahora seguimos a una tercera y última conversación con Kelly, donde ella va a dar su corazón al aire. We're going to go ahead and have a third question, which she's going to give her heart to the community at this one. Kelly, what would you like to tell our Hispanic audience and all the Montgomery County why they should elect you for this position that you're running and why should they trust in you? Quisiéramos saber qué usted quiere decirle a la audiencia hispana y a toda la comunidad de Montgomery, la cual nos escucha por las redes sociales y cómo ellos pueden, por qué ellos deben de elegirla a usted para la posición en la cual usted está corriendo y confiar en usted como representante. Kelly. I want you to know most of all that I'm a Christian first. I put God in everything. That's why I really love that you started this show with a prayer, because it's all for God, right? Exactly. I am a Christian. I am a wife, a mother, and those three things are the most important thing that I could ever say to tell you about myself. Okay, ella quiere que primero pongamos en cuenta de que ella es una mujer cristiana en todo sentido. Ella pone a Dios en todo. Le gustó que abriéramos con una oración porque ella dice que Dios es el centro de todo y eso es lo que quiere que la comunidad entienda, que Dios es el centro de la vida de ella. It's my dream to have every family in our community, Hispanic families especially, to feel connected and to have everything that they need for their family to succeed. Ella dice que para ella es un honor y es un sueño el que todas las familias hispanas o de la comunidad entera tengan los recursos para poder existir y subsistir y salir adelante. Ese es el sueño de ella, ese es su goal, su meta. And if you ever see me in the grocery store or walking on the street, please come up and let me give you a hug or just some way to communicate how proud I am to be a representative. Ella dice que si ustedes se encuentran con ella en las farmacias, en las tiendas de supermercado, por favor, acérquense, háblenle, abrácenla. Ella está dispuesta a escuchar nuestras necesidades, las necesidades de la comunidad hispana
y entablar una conversación personal con cada uno de las personas que ella representa. And I need your help to be able to be in this office. Early voting begins February 14th, and it goes all the way to March 1st. And if you allow me to be your representative, I will make you very proud. Dice que en estos momentos pide la ayuda de la comunidad hispana, que por favor le demos el derecho de nuestro voto a ella, el llegar y votar por ella, porque ella va a representarnos. Las votaciones comienzan a partir del 14 de febrero hasta el 1 de marzo y que vayamos a las urnas a representar para que haga un cambio político en todo el distrito, donde se haga igualdad y... What can I say? You know, it is what it is. She's been amazing. Kelly is an amazing human being. She's trying to get us out there. Please vote. It's your choice. We're not here to tell you who to vote for. We're Just here to please vote. We're protecting our right of voting, and we're able to make our Hispanic community know that they have a choice. Yes. Kelly's one of her choices, and she's bringing her heart into the game. Please give her your trust, and please go to her website. I know you have a website, Yes, right? please go to kellyfortexas.com, and you'll be able to read all about me, my family, everything that I've done to serve the community, and my vision for the future for our community. Kelly tiene un website, se llama kelly@forttexas.com. Ustedes pueden entrar allí y ver más acerca de los planes de gobierno de ella, donde ella explica brevemente su trabajo y darle la oportunidad a que ustedes elijan a la persona correcta para esta posición. Again, it was a pleasure, Kelly, having you in Voces En Accion. We're glad that we have opened a space for you to share your platform as a candidate for the House of Representatives District 3. We wish you luck in the primaries. Remember that this is your house. Thank you. Okay? Thank you. Voces En Accion is an educational show created for the Hispanic community and other communities, and we are able to unify all of them in one voice pro this great state of Texas. Que nuevamente es un placer tener a Kelly en nuestro panel. Voces en Acción, estamos felices por haber compartido un espacio donde ella pudo plantear su plataforma como candidata de la Casa de Representantes Distrito 3. Le deseamos suerte en las primarias y recuerda que esta es tu casa. Voces en Acción es un programa educacional creado para la comunidad hispana y otras comunidades con el fin de unificarnos en una sola voz pro el estado de Texas. Thank you, Kelly. Thank you so much.